Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el ingeniero Félix Hernández Gamundi. Félix fue dirigente estudiantil en el movimiento del 68, una de las figuras más relevantes. Hoy encabeza un comité que precisamente busca esclarecer lo sucedido, que se juzgue a los culpables y mantener viva la memoria de lo que fue esa masacre. Es también uno de los grandes especialistas en cuestiones hídricas en el país. Félix, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Luis, por esta invitación que me honra mucho de poder hablar con este importantísimo auditorio de ustedes. Muchas gracias. Félix, el pasado 8 de julio murió a los 100 años de edad el expresidente Luis Echeverría Álvarez, que estuvo al frente del gobierno mexicano de 1970 a 76 y que se le señala, entre otras muchas cosas, de ser uno de los responsables de la masacre del 68, de la masacre del 10 de junio, de la Guerra Sucia, pero por otro lado también un presidente que abrió las puertas del país a los exilados chilenos, que mantuvo una relación con el movimiento del tercer mundo en aquel entonces. ¿Quién es Luis Echeverría? ¿Cómo se lo explicarías a los jóvenes de otros países que no cargan sobre sus espaldas esa imagen del 68 mexicano? Y toda esa historia. Bueno, con esta introducción tuya, Luis, habría que poner un poco en contexto las cosas. Luis Echeverría estuvo al frente del gobierno mexicano de 1970 a 76, pero estuvo al frente de una política represiva del gobierno mexicano durante muchos años atrás de la presidencia. Él estuvo durante unos 10 años antes de eso a cargo de la Dirección General se llamaba de Investigaciones Políticas. En algún momento se llamó la Dirección General de Seguridad, dentro de la Secretaría de Gobernación, mucho antes de él encabezarla y mucho antes de funcionar como subsecretario. Para nuestros amigos de Sudamérica tendríamos que decir como viceministro de Gobernación, que equivale al Ministerio del Interior. En ese periodo, antes de ser secretario de Gobernación y antes de ser presidente de la República, ocurrieron en México movimientos sindicales muy importantes y movimientos campesinos también muy relevantes. Está el movimiento ferrocarrilero, por ejemplo, encabezado por personajes que tal vez en Sudamérica se conocieron como Valentín Campa, un viejo dirigente comunista. O Demetrio Vallejo. Demetrio Vallejo, que irrumpieron en aquella sala del silencio del charrismo sindical, que era el charrismo sindical, pues todo aquel aparato al servicio del gobierno para controlar a los sindicatos, a los movimientos obreros. Pero también ocurrió un gran movimiento del magisterio mexicano, del cual tú conoces muy bien, Salazar, encabezado por Otón Salazar, también un muy importante dirigente magisterial, desde luego, pero un líder comunista que con los años, décadas después, fue, por cierto, el primer alcalde comunista en México. Acá en Alcozauca, en la montaña de nuestro sureño estado de Guerrero, que es un estado connotado por sus luchas campesinas históricas, donde han surgido también muy destacados combatientes. Pero no solo eso, también movimientos de sectores muy importantes de profesionistas, como los médicos. Y todos estos movimientos, además de otros, también movimientos estudiantiles,
fueron siempre reprimidos con el uso del ejército, de todas las policías habidas y por haber. Tendríamos que decir que en 1968 México vivía al inicio del año una situación muy contradictoria. Por un lado, todo mundo preparándose para las Olimpiadas de 1968 con una publicidad muy intensa, también muy demagógica, porque era México el primer país no desarrollado que era sede de los Juegos Olímpicos. Entonces había una fiesta, el gobierno había sido capaz de montar una fiesta con mucho entusiasmo popular, yo diría generalizado. Tú eras un estudiante entonces. Yo era estudiante entonces del tercer año de ingeniería, una carrera de 5 años. Estaba un poquito más adelante de la mitad de la carrera y nosotros estábamos también invadidos de ese espíritu, digamos, de ese espíritu de la fiesta olímpica. Siempre nos contagiamos de eso todos. En paralelo y en contradicción con eso, México era un país con las cárceles llenas de presos políticos. Ahí estaban en la prisión los dirigentes de estos movimientos que ya mencioné, pero señaladamente Valentín, Demetrio Vallejo, Víctor Rico Galán, un conocido periodista de origen español, exilado, muy crítico del régimen, y estaba en prisión por acusado de encabezar un movimiento social, un movimiento de oposición. El movimiento revolucionario del movimiento pueblo. revolucionario del pueblo. Pero también estaban... Muy cercano a la Revolución Cubana. Muy cercano a la Revolución Cubana, pero también estaban líderes campesinos y estaban los médicos que habían sido los líderes de este movimiento médico del que hablé. Había Rolf Meyers, Rudolf y otras gentes. Adolfo Gili estaba ya en prisión, acusado de su participación solidaria, digamos, con los movimientos de liberación en Guatemala, concretamente vinculado, se lo acusaban de estar vinculado con un gran dirigente guatemalteco, John Sosa. ¿Y Luis Echeverría qué tenía de responsabilidad en esas Luis detenciones? Echeverría, él junto con Díaz Ordaz, presidente del 64 al 70. Presidente de México de 64 a 70, Luis Echeverría y Díaz Ordaz, antes de que Díaz Ordaz fuera secretario de Gobernación, estaban por ahí en las catacumbas de la policía política de México en Gobernación. Y ya entre 64 y 70, Luis Echeverría como secretario de Gobernación fortaleció todo este aparato, primero de espionaje. Y ellos siempre fueron señalados por estar muy vinculados con el gobierno norteamericano y principalmente con el representante de la Agencia Central de Inteligencia en México, o sea, al servicio del espionaje norteamericano. Hay un célebre libro de un exagente de Philip Agee que los señala claramente por su nombre como agentes de la CIA. Pero entonces, ¿cómo explicarnos, Félix, que por un lado fueran informantes, operadores de la CIA en México, pero por otro lado, por ejemplo, ya como presidente, Echeverría buscara establecer relaciones con la China de Mao Zedong, viajar a la India y apoyar al movimiento de no alineados, apoyar a Salvador Allende y el proceso de unidad popular? ¿Cómo explicarnos
este juego a dos manos? Mira, sobre todo Echeverría era un maestro de la política de dos caras y era un maestro de la simulación política. La política exterior de México obviamente no se debe a Echeverría ni se debe a López Mateos, como se ha querido decir, el presidente previo a Gustavo Díaz Ordaz. La política exterior mexicana en realidad venía de muchos años atrás, más bien de los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana, pero muy señaladamente de una política exterior característica de la presidencia del general Lázaro Cárdenas. Con figuras como Gilberto Bosques. Y figuras como Gilberto Bosques. Y que ellos construyeron un equipo de gente en el servicio exterior mexicano que duró muchos años y que mantuvieron esta misma política. Y Gilberto Bosques, por ejemplo, bueno, desde Lázaro Cárdenas con todo el tratamiento a la República Española, el recibir a los perseguidos del fascismo en Europa, en España en particular, pero no solamente, también en Alemania a la comunidad judía, etcétera, pero también de una postura muy solidaria con las luchas en Sudamérica, en Brasil, en Guatemala, con toda la solidaridad con estas luchas de liberación en Guatemala, en Brasil igual en los años 30, 40, tal. Y Gilberto Bosques, que fue el artífice de esta política de protección a los perseguidos del fascismo en Europa y también a la comunidad de la República Española, y no solamente. Bueno, ¿te parece, perdón, sí, que vayamos a una pequeña pausa? ¿Cómo no? No se vayan, volvemos en muy breves instantes para seguir conversando sobre el expresidente Luis Echeverría Álvarez. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando sobre la muerte del expresidente mexicano Luis Echeverría Álvarez, con el ingeniero Félix Hernández Gamundi, dirigente estudiantil, una de las figuras democráticas más relevantes de la vida política mexicana. Félix, con Echeverría hay un grupo de intelectuales, Carlos Fuentes, Fernando Benítez, que plantean que hay que apoyarlo, que la disyuntiva es Echeverría o el fascismo. Pero por otro lado tienes a los herederos del movimiento que tú participaste, dirigiste, que, por ejemplo, buscan impedir su entrada a la universidad y le lanzan piedras, lo increpan. ¿Qué estaba pasando en ese México que aparentemente era esquizofrénico, ¿no? Esos intelectuales progresistas apoyándolo y ese movimiento desde abajo juvenil repudiándolo? Bueno, digamos, en 68, que fue un gran movimiento de masas, un estallido social después de este contexto que ya planteamos. Yo digo que el movimiento de 68 es el inicio de la caída del viejo régimen. Es la crisis brutal del PRI, del partido en el poder por décadas, que tiene todavía mucha fuerza, pero que políticamente está muy desprestigiado como un régimen autoritario, represivo, que ya se había demostrado, y contundentemente en el tratamiento de esta represión violenta contra el movimiento estudiantil de 68. El PRI había tenido esas características, siempre
cada nuevo candidato a la presidencia del PRI, de la República por el PRI, ya se sabía que iba a ganar porque no había oposición o no había condiciones en el aparato político mexicano para que un opositor, aún triunfando, se reconociera. Pero cada nuevo candidato siempre planteaba una idea de renovación y eso generaba una esperanza. Y Echeverría hace eso. Echeverría se monta en toda la historia, por ejemplo, de la política exterior mexicana, se monta en la historia de la Revolución Mexicana y genera esta expectativa y ofrece una cosa que él llama, venimos de un pasado inmediato autoritario, dice él, se acabó, y ofrece una apertura democrática. Nosotros no se la creemos, porque lo conocemos, porque tenemos claro toda su actuación en los tiempos recientes del pasado, pero hay intelectuales que aún conociendo lo mismo, yo no sé si deciden creerle, no sé si le crean o no le crean, pero deciden pensar que le creen, vendernos la idea de que nos creen, y eso, de que le creen, y eso le permite a Echeverría montar esta política de dos caras de la que hablé. Es un gran demagogo que va en realidad en contra de los sueños democráticos de la Revolución Mexicana, de los quienes participaron, de los Flores Magón, de los Emiliano Zapata, de Francisco Villa y otros, pero manteniendo su línea autoritaria todo el tiempo. Y en esto arma un juego que es, se inventa este liderazgo de los no alineados y viene todo esto que tú dices. Pero Echeverría, primeramente Echeverría, al servicio del gobierno norteamericano, participa en todas las labores de, no él directamente, no personalmente, pero su gente, en las tareas de espionaje en contra de Salvador Allende en Chile, y ayuda a construir todo aquello que fue necesario para llegar al derrocamiento de Salvador Allende. Y participa en esas tareas de espionaje. Cae Salvador Allende y con esta política de doble cara, Echeverría abre las puertas de México para recibir a los chilenos perseguidos por Pinochet. En el caso de Cuba, él vende todo este cuento de la solidaridad y el apoyo con el gobierno cubano, pero siembra en la Embajada de México en La Habana a un hombre que es abiertamente servidor de la CIA, un tipo de apellido Colón. No recuerdo ahora el apellido, pero este agente en este libro de Egui, él lo menciona, pero aquí fue un escándalo y Echeverría se deslinda. En el caso de otros movimientos pasa lo mismo, nomás te doy un dato. Aparte de la represión de 68, Echeverría directamente responsable de la represión del 10 de junio. Allí hay un militar de alto rango, Manuel Díaz Escobar. Es el creador, el capacitador y el jefe del grupo paramilitar Los Halcones al servicio del gobierno. Cuando se descubre esta situación y Díaz Escobar es criticado por la prensa aquí, Echeverría lo manda como agregado militar a la Embajada de México en Santiago de Chile. Justo ahí. Justo allí. Y Díaz Escobar sale de Chile prácticamente expulsado por el gobierno de Salvador Allende porque participa en la organización de actos de sabotaje en contra del gobierno chileno y en intentos en complots para asesinar a altos funcionarios del gobierno chileno, el ministro de Defensa, nada más y nada menos, del ministro de Defensa de Salvador Allende, y termina su vida burocrática, Manuel Díaz Escobar, y finalmente muere como empleado de la CIA en Estados Unidos. De Chile va para allá. Bueno, ese es Echeverría. Ustedes lo acusaron de genocidio. Nosotros lo acusamos de genocidio porque en la represión de 68
Nosotros, estudiando el caso de cómo se dio la represión de 68, encontramos elementos que nos indicaban que ese acto de represión era fruto de una política que venía de muchos años. Era una política de persecución y de represión sostenida a lo largo de por lo menos 20 años. Y quisimos tipificarla como una política genocida del régimen. ¿Y qué resultados tuvo esa denuncia? Echeverría, así como era el maestro de las dos caras, era el maestro de la manipulación y de la corrupción. El resultado de esto es que Echeverría fue sometido a un proceso. Nosotros presentamos todas las pruebas, todos los documentos, se armó un expediente de más de 100,000 hojas y una fiscalía especial llamada la Fiscalía para perseguir los delitos del pasado, de políticos del pasado, lo acusó, y esto es muy importante, lo acusó de genocidio. Y lo digo porque en la formalidad de la legislación mexicana, tú como ciudadano pones una denuncia, pero quien tiene el monopolio de la acusación es el Estado, no es el ciudadano. Entonces, cuando un fiscal acusa a Echeverría de genocidio, es el Estado mexicano quien lo acusa de genocidio. Como resultado de esto, Echeverría estuvo en prisión casi 3 años, 2 años y medio. En prisión domiciliaria. Le dieron prisión domiciliaria por una reforma a modo de la ley penal. Como siempre se sabe que ahí viene que probablemente un juez está a punto de emitir una orden de aprehensión, que tal y tal. Entonces se aprobó una reforma en el Congreso de la Unión que autoriza que las personas mayores de 70 años o con problemas de enfermedad grave pueden solicitar prisión domiciliaria cuando hay una orden de aprehensión. Y eso hicieron para Echeverría. Entonces no es cierto que haya sido exonerado, como se dice. No. Echeverría, después de 2 años y medio, otro tribunal le concede un amparo. Y ese amparo lo deja libre con otra fórmula legal que dice bajo reserva de ley. Eso, reserva de ley, lo que significa es que no lo declara inocente, no lo exonera, pero que considera que tiene la autoridad judicial necesita tiempo, dicen aquí, para perfeccionar el expediente. Entonces lo deja libre, equivalente a una libertad condicionada, a una libertad provisional, a eso equivale. Entonces, y a partir de allí se dedican a patear el bote para adelante, es decir, a ir dando largas, y desde luego cuenta con la complicidad de la Procuraduría General de la República y de los jueces. Echeverría es un hombre que, además de haber concentrado un gran poder político, amasó una fortuna inmensa, que hace mucho se sabe, que hoy se está hablando de ella y que muchos abogados incluso que lo defendieron, hace 2 años reclamaron y sacaron a la luz toda esta inmensa riqueza, porque después de defenderlo por 15 años se negaron a pagarles. Entonces, o sea, es un bandido en toda la línea. ¿Cómo va a pasar a la historia? Va a pasar a la historia como un criminal, como el único expresidente mexicano que ha estado en prisión por razones políticas, como el primer expresidente latinoamericano acusado de genocidio, procesado de genocidio, por genocidio, y como un hombre que muere escondiéndose de la ley, fingiendo un rechazo. Fíjense nada más, la última declaración pública de Echeverría es que él se considera a sí mismo un pacifista y que le duele profundamente la violencia en contra del pueblo. Este personaje que ya describimos, ¿y cómo muere? Muere imputado, muere
con una sentencia dictada por el pueblo, ante el pueblo. Echeverría es un genocida. Echeverría es responsable del genocidio de 68, pero es responsable de una larga lista de represiones, porque además del crimen de 68, el crimen de 71, él creó la Brigada Blanca, que es otro grupo paramilitar que durante décadas, durante muchos años, no décadas, pero sí de 1975 a más o menos 82, se dedicaron a torturar gente, a asesinar gente, a hacer ejecuciones extrajudiciales, y son los responsables del mayor número de mexicanos que han sufrido desaparición forzada por razones políticas. Ese es Echeverría. Con eso muere, así muere, como el gran criminal de la historia reciente de México. Para terminar, en un minuto, a pesar de este balance que nos haces, aparecen, por ejemplo, manifestaciones de antiguos exiliados chilenos que lamentan profundamente su muerte. Yo diría ¿Cómo explicarnos eso en un minuto? Yo diría que son víctimas del engaño de Echeverría. No conocen la historia de México, no conocen la historia interior de México. Yo me expreso abierto a platicar con todos ellos. Son víctimas del engaño. Ellos tendrían que entender que el asilo y la solidaridad que recibieron es la solidaridad que les dio el pueblo mexicano, y Echeverría obligado por eso. Y una última cosa sí quisiera decir, y es que nosotros estamos insistiendo hoy en que se continúe el proceso de Echeverría en esta figura de juicio post-mortem, porque lo que se está juzgando no es el crimen los crímenes de un individuo o el crimen de un individuo contra otro, se está juzgando crímenes de Estado, son crímenes de lesa humanidad. Las víctimas ahí están. Echeverría, aparte de las muertes generadas, durante generaciones se dedicó a perseguir a los que fueron opositores políticos del viejo régimen priista, y en eso, yo digo, canceló proyectos de vida, y las víctimas ahí están. Y en apego al derecho mexicano y al derecho internacional, lo que exigimos es verdad, justicia, reparación del daño y memoria como la única manera de garantizar la no repetición de este tipo de crímenes. Tremendo. Muchísimas gracias, Félix. Gracias a ti, muchísimas gracias a ti, Luis, en lo personal, con el afecto de siempre, y a Telesur, desde luego. Amigos, amigas, muchísimas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.